Todo continúa en El Exorcista 3, 15 años después del exorcismo ocurrido en Georgetown. El pueblo se ve nuevamente sacudido, esta vez por una serie de asesinatos inquietantes. El detective Kinderman, encargado de la investigación, comienza a descubrir indicios que vinculan los crímenes con un asesino que murió el mismo día del exorcismo. Es el año 1990 en Georgetown. Es de noche y vemos una iglesia solitaria. De pronto una ráfaga de viento abre bruscamente las puertas. Las velas se apagan, señal de una presencia sobrenatural. Algunas figuras religiosas parecen cobrar vida. La escena cambia y se nos muestran las escaleras donde el padre Karras encontró la muerte. Mientras tanto, un hombre que camina por la calle habla de un sueño recurrente en el que cae por una larga escalera, lo que sugiere una conexión misteriosa entre los asesinatos actuales y la trágica muerte del padre Karras. A la mañana siguiente, Kinderman acude a la escena de un crimen. Thomas Kinry, un joven afroamericano, ha sido asesinado de manera espeluznante. Su cabeza ha sido reemplazada por la de una estatua de Jesucristo. Poco después, se nos presenta al padre Joseph Dyer, quien celebra una misa. Más tarde conversa con un joven del seminario que le menciona haber escuchado el nombre de Damien Karras durante la oración por los difuntos. El padre Dyer confirma que lo mencionó y le explica que sí, efectivamente, se trata del sacerdote que murió al caer por las escaleras. El joven quiere continuar hablando del tema, pero Dyer le pide que se retire. Al día siguiente, el padre Dyer le informa a su superior que planea ir al cine con el detective Kinderman. Le confiesa que cada año, en esta fecha, Kinderman se siente deprimido y él intenta levantarle el ánimo. Paralelamente, el detective pregunta a sus colegas si han podido identificar el arma homicida, pero nadie lo sabe con certeza. Luego le pide a uno de ellos que envíe un telex a Richmond para solicitar el archivo del asesino conocido como Géminis. En ese momento, uno de sus compañeros le recuerda que dicho asesino lleva muerto 15 años, a lo que Kinderman responde enigmáticamente que habrá que revivirlo. Esa noche en casa, su esposa le pregunta cómo le fue en la investigación. Kinderman le responde que las pistas lo han llevado a un supuesto terrorista local, lo que considera un avance. Ella le pregunta si se quedará en casa, pero él le dice que debe salir nuevamente para acompañar al padre Dyer al cine, pues es un día triste para él y quiere hacerle compañía. Kinderman se encuentra con el padre Dyer en el cine. Al salir, le comenta que no quiere regresar a casa porque su suegra está de visita. Todos los jueves por la noche cocina carpa, un platillo que, aunque sabroso, está lleno, según ella, de impurezas. Para prepararlo, compra el pez vivo y durante 3 días ha estado nadando en la tina del baño. Kinderman confiesa que lo detesta y que no ha podido bañarse en todo ese tiempo. Simplemente no puede volver a casa hasta que la carpa se duerma. El padre Dyer se ríe ante la confesión. Durante la cena, Kinderman reflexiona con el padre sobre la existencia de Dios. Le plantea que si Dios fuera realmente bueno, no habría inventado algo como la muerte. Dyer le responde que nadie querría vivir para siempre, a lo que Kinderman replica que él sí lo haría. El padre insiste en que la eternidad sería tediosa, pero Kinderman responde que tiene muchos pasatiempos. Sin embargo, añade con amargura que, por ahora, lo único que tienen son enfermedades, cáncer, bebés que nacen con sufrimiento, asesinos y monstruos que deambulan por el mundo, incluso por sus vecindarios, mientras los niños sufren y los seres queridos mueren. Y todo eso ocurre mientras Dios aparentemente baila feliz en el universo. El padre Dyer intenta consolarlo diciéndole que todos ellos también son espíritu y vivirán para siempre. Luego le pregunta si quiere hablar del niño hallado muerto en el muelle y si lo conocía. Kinderman responde que sí, que lo conocía un poco. Era miembro del club juvenil de la policía. Se llamaba Thomas, tenía 12 años y murió de una forma trágica. Le dice que fue crucificado y que sufrió otras atrocidades indescriptibles. A continuación vemos a una mujer acompañada por una enfermera que la asiste mientras se dirige a la iglesia para confesarse. Frente al padre Canavan, la mujer le confiesa que padece de una conciencia escrupulosa, esa necesidad incontrolable de confesar hasta el más mínimo detalle. Le dice que tiene 17 cosas que contarle, y entre susurros comienza a relatar cómo acabó con la vida de una mesera. Su relato, cargado de frialdad, se transforma de pronto en una risa malévola, revelando así su naturaleza siniestra. Ella es, aparentemente, la mente detrás de los crímenes que han estado ocurriendo en la ciudad. Minutos después, el cuerpo sin vida del padre Canavan es encontrado. El detective Kinderman acude a la escena del crimen. Uno de sus compañeros le pregunta si tiene sentido tomar huellas del panel corredizo del confesionario, ya que probablemente solo encontrarán las del padre. Kinderman, sin embargo, insiste en que lo hagan de todas formas. Mientras examina el cuerpo del sacerdote, nota un detalle perturbador: le falta un dedo. Más tarde, Kinderman se encuentra dentro del confesionario, intentando recrear la manera en que pudo haberse cometido el crimen. En ese momento, uno de sus colegas se le acerca y le informa que ya tienen el informe de la autopsia del niño. Le explica que Thomas
no murió a causa de la decapitación, sino que fue inyectado con una sustancia llamada succinilcolina. Esta droga, utilizada en procedimientos de electroshock, puede causar parálisis total e inmediata si se aplica en dosis altas, por ejemplo 10 miligramos por cada 23 kilos de peso corporal. El niño, paralizado, no pudo moverse ni pedir ayuda, murió en completo silencio. Poco después, Kinderman visita al padre Dyer, quien se encuentra hospitalizado. Al llegar, le pregunta por qué está allí, y el padre Dyer responde que no es nada grave, que simplemente le están realizando algunos estudios. Kinderman le entrega un pequeño peluche que compró en la calle como obsequio, intentando animarlo. Sin embargo, el padre Dyer comienza a toser de forma preocupante, lo que revela que su estado de salud es más delicado de lo que quiere admitir. Kinderman le recuerda que había dicho que no era nada serio, a lo que Dyer responde con una sonrisa resignada, mencionando que su hermano presentó los mismos síntomas durante años. En un intento por alegrarlo, Kinderman le dice que le ha traído una hamburguesa. Mientras se aleja por los pasillos del hospital, el detective no se percata de un detalle siniestro: una estatua de Jesucristo ha sido decapitada. Más adelante, Kinderman recibe los resultados de la autopsia del padre Canavan. Descubre que las cuerdas vocales del sacerdote fueron paralizadas, lo que le impidió gritar o pedir auxilio. El asesino, según el informe, se tomó su tiempo y le administró succinilcolina, lo que refuerza la hipótesis de que posee conocimientos médicos avanzados. Uno de los compañeros del detective le comenta que, al analizar las huellas en el confesionario, la mayoría corresponden al padre, pero hay una excepción. Encontraron una huella en el panel del lado del sacerdote. Kinderman deduce que el asesino la dejó al cerrar el panel corredizo, con la intención de ocultar el crimen y permitir que el siguiente penitente no notara nada fuera de lugar. El detective le pregunta entonces si esa huella coincide con las del asesino de Thomas. La respuesta es negativa. Las huellas no coinciden, lo que sugiere un hecho inquietante. Los crímenes fueron cometidos por distintas personas. Por la noche, Kinderman tiene un sueño inquietante. Se encuentra en lo que parece ser una especie de purgatorio. Allí ve a Thomas, el niño asesinado, y con tristeza le dice cuánto lamenta su muerte y lo mucho que lo extraña. Luego se encuentra con el padre Dyer. Kinderman, perplejo, le pregunta si acaso ambos están compartiendo el mismo sueño, pero Dyer le responde con calma: no, yo no estoy soñando. Kinderman despierta abruptamente, perturbado, y poco después recibe una llamada con una noticia devastadora: el padre Dyer ha fallecido. Se dirige de inmediato al hospital, donde un miembro del personal le comenta que hacía al menos 20 años que no presenciaban un caso similar. Al ver el cuerpo sin vida de Dyer, Kinderman queda profundamente impactado. A un lado hay varios frascos, y al preguntar por ellos, uno de sus compañeros le explica que contienen toda la sangre del sacerdote, cuidadosamente extraída sin derramar una sola gota. Ni siquiera hay manchas en los frascos, solo una inscripción escrita con sangre adorna la pared. Es una vida maravillosa. Inmediatamente, Kinderman da órdenes estrictas. Todas las puertas del hospital deben ser cerradas y se debe implementar un patrón de búsqueda. Nadie entra ni sale del edificio, salvo en caso de emergencia. Luego interroga a uno de sus colegas sobre la hora en que se descubrió el cadáver y quién lo encontró. Al saber que fue una enfermera, Kinderman solicita hablar con ella. La enfermera le explica que a las 5 de la mañana fue a administrar el medicamento al padre Dyer, pero cuando regresó a las 6 ya estaba muerto. Durante ese intervalo, asegura haber permanecido dentro de la oficina. Kinderman le pregunta si vio a alguien entrar a la habitación del sacerdote. Ella responde que no. Al preguntarle si vio a alguien más en el pasillo, menciona que encontró a la señora Clelia inconsciente en el suelo justo a las 6, mientras se dirigía a dar el último medicamento. Añade que la señora Clelia es una paciente del hospital. Con esta información, Kinderman se dirige al pabellón psiquiátrico. El médico a cargo le comenta que en esa área tratan diversos trastornos, desde catatonia y Alzheimer hasta autismo severo. Luego le señala la ubicación de la señora Clelia. Kinderman se acerca a ella y se presenta con amabilidad y le pregunta si puede ayudarlo. Sin embargo, la mujer parece desconectada de la realidad y le responde preguntando por su radio, reclamando que aún no la han reparado. Kinderman, adaptándose a la situación, finge ser el técnico y le asegura que está allí para arreglarla. Cuando le pregunta qué le ocurre al aparato, Clelia le responde en tono enigmático que hay gente muerta hablando. Al ver que la señora no puede proporcionarle información útil, el médico lo acompaña a otro pabellón, reservado para los pacientes más agresivos. Apenas ingresan, uno de los internos comienza a murmurar frases sin sentido aparente. No es orgullo morir, aunque la muerte sea temida y poderosa, en realidad no lo es. Pronto los mejores hombres descansarán sus huesos y entregarán sus almas. No pudo matarlo. Tenía 21 años cuando murió. Kinderman apenas puede seguir escuchando. Debe retirarse ya que el director del hospital, el Dr. Friedman, está visiblemente molesto por la presencia masiva de policías, lo que según él agrava la condición de los pacientes. Antes de marcharse, Kinderman decide hablar con Friedman. Le pregunta si alguna vez ha oído hablar del asesino conocido como Géminis. El doctor asiente, aunque aclara que ese criminal murió hace años.
Kinderman lo confirma, murió en la silla eléctrica. Sin embargo, insiste en algo inquietante. Le recuerda al doctor los detalles que se difundieron en la prensa y la televisión sobre los métodos del asesino. Supuestamente, siempre separaba el dedo medio de la mano izquierda de sus víctimas y grababa un símbolo del zodíaco, el signo de Géminis, en sus espaldas. Pero Kinderman le revela la verdad. Esa información era falsa. Solo la policía conocía los verdaderos detalles. En realidad, el asesino amputaba el dedo índice de la mano derecha y el símbolo de Géminis lo tallaba en la palma de la mano izquierda. Nadie fuera del equipo de investigación conocía esta información. Y ahora, en los últimos 3 casos de decapitación, las víctimas presentan exactamente estas señales: el dedo índice de la mano derecha separado y el símbolo de Géminis grabado en la palma izquierda. Además, Kinderman añade un dato aún más perturbador: todas las víctimas tenían nombres que comenzaban con la letra K. Esto, explica, no es casual. El asesino odiaba profundamente a su padre, un conocido evangelista llamado Carl, y esta era su forma retorcida de deshonrarlo. El Dr. Friedman intenta refutar el vínculo diciendo que el nombre del padre Dyer es Joseph. Sin embargo, Kinderman lo corrige. Su segundo nombre es Kevin. Posteriormente, Kinderman, su colega y el médico del hospital examinan cuidadosamente los instrumentos disponibles, intentando determinar cuál podría haber sido utilizado como arma homicida. Kinderman se concentra en encontrar algún objeto con el que se pudieran haber mutilado el dedo del padre Dyer. Durante la búsqueda se enfrenta a una inesperada revelación. Le informan que una herramienta fue robada hace tiempo y que la que ahora disponen es solo un reemplazo. Este nuevo detalle despierta aún más sospechas en el detective. Kinderman acude entonces a hablar con un sacerdote. Le plantea que hay un patrón en los crímenes: 2 sacerdotes y un niño crucificado. Hay sin duda una conexión religiosa, pero se pregunta cuál es exactamente. Siente que está buscando a ciegas, sin una idea clara de lo que persigue. Se cuestiona qué podrían tener en común los padres Canavan y Dyer, además del sacerdocio. ¿Qué los une verdaderamente? El sacerdote reflexiona y le sugiere que tal vez la clave esté en aquel exorcismo, el caso de la niña Regan, el mismo que condujo a la muerte del padre Damien Carras. En ese instante, una puerta cercana se abre de golpe. Kinderman, alerta, sale a investigar, pero no se trata de nada grave. Solo se encuentra con una mujer llamada Alice, quien le entrega un discurso preparado para el padre. De regreso con el sacerdote, Kinderman le pregunta si cree en la posesión demoníaca. El clérigo, con gesto cansado, le responde que eso no importa ahora, pues ya tiene bastantes preocupaciones con los niños que necesitan becas y apoyo. Sin embargo, le sugiere que hable con el padre Paul Morning. Al preguntarle quién es, el sacerdote le explica que es el capellán del hospital y que se rumorea que alguna vez realizó un exorcismo en Filipinas. A raíz de ese suceso, su cabello se volvió completamente blanco de la noche a la mañana. Puede que allí haya una conexión. Joseph y Damien, continúa el sacerdote, eran muy cercanos. Joseph, de hecho, era buen amigo de la familia de Regan. En aquel entonces, Damien ocupaba el mismo cargo que él tiene ahora. Fue el propio padre Morning quien le dio permiso a Carras para investigar el caso. Como parte de su análisis, Damien entregó a una escuela de lingüística una cinta de audio con la voz de Regan, buscando determinar si los sonidos que emitía la niña correspondían a un idioma real o eran simples balbuceos. Su objetivo era encontrar una prueba de que hablaba una lengua completamente desconocida para ella. Finalmente, se descubrió que lo que decía eran palabras en inglés, pero al revés. Curiosamente, la experta que logró descifrar ese patrón fue la madre del niño Thomas. En paralelo, vemos al padre Morning en una escena silenciosa, cuidando con esmero a un pequeño pájaro herido. Sin embargo, al regresar para continuar atendiéndolo, descubre con pesar que el animal ya ha muerto. Acto seguido, una estatua de Jesucristo cae al suelo y comienza a llorar sangre. Mientras tanto, Kinderman recibe nueva información. Las huellas encontradas en los frascos de sangre junto al cadáver del padre Dyer coinciden con las de la señora Clelia. De inmediato se dirige a interrogarla. La llevan a la habitación donde ocurrió el crimen, y Kinderman le pregunta si recuerda haber estado allí cuando el padre murió. También le pregunta si recuerda haber tocado los frascos y si vio a alguien más en la habitación. Clelia, sin embargo, solo responde con frases incoherentes, totalmente desconectadas de la realidad. Ante la falta de respuestas, Kinderman decide visitar al jefe del área de psiquiatría, el Dr. Temple, quien lo espera ensayando un discurso nervioso. Al llegar el detective, el doctor le revela algo inesperado. El hombre encerrado en la celda de aislamiento fue traído por la policía hace 15 años. Lo encontraron vagando sin rumbo por un canal, cerca de un puente. No llevaba identificación y presentaba un caso de amnesia total. Fue ingresado al hospital, pero su condición mental fue empeorando. Cayó en un estado catatónico completamente abstraído de la realidad. Sin embargo, hace aproximadamente 6 semanas comenzó a recuperarse poco a poco. Día tras día mostraba signos de mejoría, aunque de forma intermitente. De pronto comenzó a volverse extremadamente violento. Algo muy oscuro parecía despertar en él. Recibió terapia de electrochoque y desde hace 2 semanas permanece aislado. Lo más inquietante, según Temple, es que este hombre afirma ser el asesino conocido como Géminis. Kinderman, profundamente alarmado por esta revelación, exige de inmediato el expediente completo del paciente.
Kinderman interroga a la enfermera. Le pregunta si recuerda cómo lucía el asesino conocido como Géminis cuando llegó al hospital hace 15 años. Le cuestiona si no vestía como sacerdote o si presentaba heridas o laceraciones visibles. Ella responde que no lo recuerda con claridad, que ha pasado mucho tiempo y que esa información debería constar en los archivos. Sin embargo, Kinderman, visiblemente molesto, le dice que en los archivos no hay nada al respecto. Más tarde, Kinderman da instrucciones a su compañero para reforzar la seguridad en el área donde se encuentran los pacientes agresivos. Su colega nota que el detective no se encuentra bien y le pregunta qué le sucede. Kinderman responde con pesar que el padre Carras fue un sacerdote jesuita y psiquiatra en la Universidad de Georgetown. Lo describe como un hombre santo, su mejor amigo. Recuerda que hace 15 años cayó o fue empujado escaleras abajo hasta su muerte. Él mismo lo vio morir y sin embargo ahora cree que el hombre recluido en la celda número 11 es de alguna manera Damien Carras. Cuando Kinderman entra en la celda para interrogar al misterioso hombre, se encuentra con lo que parece ser, increíblemente, el propio Carras. Le pregunta directamente si es Damien Carras. El hombre responde que no hay registros médicos, huellas dactilares, ni prueba alguna que lo identifique como tal. Kinderman insiste con la misma pregunta, pero el sujeto afirma ser el asesino Géminis. El detective le recuerda que Géminis está muerto, a lo que el hombre responde que no del todo. Empieza entonces a relatar con escalofriante detalle cómo asesinó a una joven, al niño Thomas y a varios sacerdotes. Afirma que elige a sus víctimas al azar, salvo en dos casos, el del niño afroamericano y los sacerdotes, a quienes eliminó por orden de un amigo del otro lado, cuyo nombre no está permitido revelar. Añade con una mezcla de orgullo y arrogancia que lo hace bien, pues ha sido instruido por el maestro. Kinderman le pregunta quién es ese maestro. El hombre responde enigmáticamente que es el elegido, el único. Luego emite un gruñido estremecedor y pregunta quién es ese Damien del que tanto habla el detective. Kinderman responde que está viendo a un hombre que se parece extraordinariamente a Damien Carras. El hombre le replica que si pudiera ver con los ojos de la fe lo comprendería y lo amenaza. Debe decirle a la prensa que él es Géminis o lo pagará muy caro. A continuación, entona un canto con una voz angelical y le pregunta si ya se ha dado cuenta de que está frente a un verdadero artista. Le confiesa que a veces hace cosas especiales con sus víctimas porque se requiere tanto conocimiento como orgullo por el oficio. Finalmente, le revela que fue él quien acabó con la vida del padre Dyer. Lo califica como un problema interesante que no obstante logró resolver. Describe cómo lo hizo, y esto enfurece tanto a Kinderman que pierde el control y lo golpea. Poco después, el hombre se desmaya. Al salir de la celda, Kinderman le dice a su compañero que el sujeto conoce detalles precisos sobre el asesinato de una joven llamada Kren, ocurrido años atrás. Un crimen atribuido al asesino Géminis, aunque nunca apareció en los diarios. Más tarde, el detective vuelve a hablar con la enfermera. Le dice que, al salir de la celda, ella mencionó que el paciente volvió a desmayarse y le pregunta si eso ocurre con frecuencia. La enfermera responde que no muchas veces, solo durante esa semana. La primera vez fue el sábado, luego el domingo, y también se desmayó la mañana en que ella encontró el cadáver del padre Dyer. Añade que no hay nada normal en ese hombre. Su sistema nervioso autónomo parece desacelerarse lentamente, el ritmo cardíaco, la respiración, mientras que su actividad cerebral, en cambio, se incrementa. La enfermera comenta también que el hombre pronuncia una frase que no deja de resonar en su mente: salva a tu siervo. Su voz en ese momento sonaba distinta, casi irreconocible. También murmuró otra palabra inquietante: aniquílalo. Kinderman se encuentra en la biblioteca revisando libros y se da cuenta de uno que se utiliza para exorcismos, específicamente el de la primera película, y lo lleva a su casa para seguir leyendo. Destaca una frase en particular: y Jesús le dijo al hombre que estaba poseído, ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque somos muchos. Esa misma noche en el hospital, la enfermera de guardia escucha ruidos raros y decide investigar. Revisa una habitación, pero solo encuentra a un paciente que le reclama por haber entrado. Sin embargo, la enfermera sigue escuchando ruidos raros y regresa a revisar, pero no encuentra nada. Sin darse cuenta, alguien vestido de blanco la persigue. Posteriormente, la enfermera es encontrada muerta y la escena del crimen es bastante perturbadora. La encontraron sin cabeza ni dedo, y esta vez, además de eso, le sacaron todo y la rellenaron con rosarios. Sin embargo, no es la única víctima. También encuentran muerto al Dr. Temple. Kinderman regresa a ver a Géminis y le pregunta si recibió su mensaje, que lo dejó con la enfermera. Luego le habla sobre el cuerpo de su amigo, que era Carras. Géminis le explica cómo consiguió ese cuerpo. Resulta que cuando ejecutaron al asesino Géminis, su espíritu estaba en una especie de vacío. Apareció una entidad que se refiere como el amo, haciendo referencia a Pazuzu, quien le dijo que su trabajo aún no había terminado. Por lo tanto, lo regresó al cuerpo de Carras como una especie de venganza. Carras había expulsado varios amigos del cuerpo de Regan. Así, el maestro pudo crear un horror para aquellos ojos que buscan la fe, utilizando el cuerpo de ese santo padre como instrumento. Sin embargo, lo importante es el tormento de Carras. Él observa mientras acaba con la vida de aquellas personas de forma atroz. El maestro fue tan gentil que lo llevó al cuerpo de Carras. Sabía que no se encontraba
encontraba en buen momento, la muerte lo tenía controlado, se lo llevaría, y como Carras estaba a punto de escapar de su cuerpo, el maestro lo puso adentro. Hubo una confusión cuando los médicos dijeron que Carras había fallecido, estaba totalmente muerto técnicamente, su tiempo había terminado, quería salir pero estaba adentro, algo traumatizado después de todo, su cerebro era gelatina, la falta de oxígeno le tomó un esfuerzo y finalmente se libró de ese ataúd. Le dio mucha risa cuando el hermano Fane, quien estaba vigilando el cuerpo, lo vio salir del ataúd. Después hubo muchos días grises, tanto daño a las células cerebrales de Carras, fue un gran esfuerzo regenerar esas células cerebrales, casi le llevó 15 años. Kinderman le pregunta a quién lo deja salir para cometer crímenes y Géminis responde, unos viejos amigos, y amenaza nuevamente con que él tiene que decirle a la prensa del asesino Géminis, última advertencia y luego se desmaya, pero en ese momento surge otra vez del cuerpo, parece ser Carras quien dice a Kinderman, ayúdame. Luego Kinderman reflexiona sobre la mención que hizo el asesino acerca de sus viejos amigos y llega a la conclusión de que el asesino Géminis ha estado poseyendo a otras personas dentro de la institución para llevar a cabo los crímenes. Asimismo, deduce que el Dr. Temple fue forzado a colaborar con él. Mientras tanto, en un pasillo oscuro del hospital, la señora Clelia aparece desplazándose sobre el techo, gateando por encima de Kinderman. Poco después, se descubre el cadáver de una enfermera en circunstancias inquietantes. El asesino Géminis toma control del cuerpo de otra paciente anciana, quien escapa del hospital disfrazada de enfermera. Su objetivo es asesinar a la familia de Kinderman en su propio hogar. Kinderman llega justo a tiempo y se encuentra con la mujer disfrazada, visiblemente desorientada. Con voz trémula, ella le pregunta, ¿ya es hora de dormir? Al voltear, Kinderman escucha una voz diabólica emanar de la anciana. La entidad se burla diciendo que los pacientes catatónicos son extremadamente fáciles de poseer y que llevaba tiempo esperándolo. La anciana se lanza hacia la hija de Kinderman, pero él logra intervenir y detenerla. Luego, intenta atacarlo a él, aunque el asalto se interrumpe de forma repentina. El padre Morning ha llegado al hospital, guiado por una misteriosa fuerza que lo impulsa a realizar un nuevo exorcismo. Durante el intento de purificación, el amo, la entidad demoníaca, interviene con brutalidad, tomando por completo el control del cuerpo de Carras. El enfrentamiento deja al padre Morning gravemente herido y mutilado. Mientras tanto, Kinderman regresa al hospital con la paciente inconsciente y se dirige directamente a la celda donde se encuentra el asesino. Allí encuentra el cuerpo sin vida del sacerdote y, en un acto de desesperación, intenta practicarle la eutanasia a Carras, poseído por el demonio. En ese instante, Carras, aún bajo la influencia del asesino Géminis, comienza a atormentar a Kinderman e intenta asesinarlo. Kinderman, un hombre que hasta ese momento no se consideraba creyente, se ve obligado a confrontar su escepticismo. Reflexiona con intensidad sobre sus convicciones mientras, a su alrededor, una serie de visiones infernales comienzan a desplegarse. El suelo se abre y, entre rayos y sombras, emergen figuras de muertos, entre ellos Thomas, el propio Carras y otros rostros conocidos. Pero todo es una ilusión. Mientras el amo entona un canto macabro proclamando su victoria, el padre Morning, agonizante, recupera brevemente la conciencia y con sus últimas fuerzas le implora a Carras que luche. Esa súplica logra romper momentáneamente la posesión. El verdadero Carras recupera su libre albedrío y le grita a Kinderman que le dispare, que acabe con todo. Kinderman obedece, dispara, liberando así al alma de Carras del control del asesino Géminis y de su oscuro amo. Días después, Kinderman y su compañero asisten al funeral del padre Carras. En la lápida se lee, fallecido a los 40 años, el 9 de octubre de 1975 y enterrado el 30 de julio de 1957.